Continuamos la información sobre el Congreso del Reencuentro y la Memoria de la Aljama de Zamora desde el NH Palacio del Duero, y en esta ocasión conversamos con el profesor zamorano Leandro Rodríguez, sanabrés de profesión, sanabrés que ha llevado además el nombre de Sanabria por todo el mundo, que hoy ha jugado un doble papel. Por un lado, moderador de la primera mesa de la mañana y única mesa de la mañana sobre esos restos de la cultura judía en el Quijote, y que por la tarde pronunciará también una ponencia sobre la traducción de la Biblia de Alba. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que se ha escuchado esta mañana. Tú llevas muchísimos años estudiando esas huellas judías en el Quijote, y sobre todo yo creo que fuiste el precursor de ese movimiento de reivindicar la figura de Miguel de Cervantes Saavedra como zamorano, como sanabrés. Yo no sé si fui el primero que comenzó a hablar de ese tema. Es el primero que comenzó a ver las actas de bautismo que decían que existían en Alcalá de Henares, y hace 38 años muchos profesores del mundo que me escucharon en Madrid decidieron que no eran auténticas. Después comencé a estudiar día a día. Los zamoranos y sobre todo los sanabreses me han ayudado constantemente, con mucho cariño y molestándose mucho, para descubrir que la toponimia, la flora, la fauna, las palabras y la toponimia, de nuevo, la repito muchas veces, pues encaja en la primera y segunda salida del Quijote únicamente en Sanabria, con sus sierras, con sus flores, con sus ríos, con todo lo que tiene Sanabria. Y además, incluso en el derecho, el paisaje, las costumbres, todo encaja. Precisamente esta mañana se ha brindado a acompañar a los congresistas el domingo a hacer esas rutas. ¿Qué es lo que más le sorprende a quien descubre por primera vez esas rutas del Quijote en Sanabria? Descubre a Don Quijote y se descubre a sí mismo. Y el escritor descubre de que él describe lo que ve, y cada uno describe según el arte que tiene. Un buen pintor pinta maravilloso, otro hace lo mismo y lo hace horrible. Pues Cervantes nos pintó a Don Quijote en su tierra, que es Sanabria. Y sobre todo esas referencias también muy claras a los Montes de León, donde se refugiaba la población judía. Eso es, yo no hablo de ese tema. Es verdad que en los Montes de León hubo judíos, pero también en los montes de Andalucía hubo judíos, y en Toledo hubo muchísimos judíos, y en Valencia y en Barcelona. Pero resulta que él es originario, dice que su origen está en las montañas de León. Las montañas de León no solamente son Sanabria, llegan a Lugo. Y en Lugo existe una región que se llama San Román de las montañas de León. Y está en las montañas de León. Y San Román de Cervantes. Es decir, que esto es un indicio para comenzar a estudiar y a trabajar. Pero no es una conclusión. Dice Cervantes que para llegar a una verdad hace falta pruebas y repruebas. No solamente pruebas, sino y repruebas. Por último, Leandro, esta tarde en la mesa final del Congreso, una ponencia sobre la traducción de la Biblia de Alba. ¿Qué es lo que se va a aportar aquí? Yo creo que se va a aportar algo, yo creo que lo más importante, porque es la única Biblia que ha sido de concordia, y la Biblia es, para mí, el segundo mejor libro de la humanidad. El primero el Quijote y el segundo la Biblia. Y entonces, es la primera vez y la única vez que personas de la Iglesia, autoridades de la Iglesia, han cooperado de una manera real y directa para que un judío traduzca la Biblia del hebreo. Y han aceptado esa traducción. Y quienes han aceptado es un caballero, es el jefe de los caballeros, de entonces el segundo poder de Castilla y León, o el tercer poder de Castilla y León. Son franciscanos, sabios franciscanos, y es un Tomás de Zamora,
que era dominico. Y esos dieron el visto bueno a lo que había hecho un judío, siendo únicamente judío. Y entonces es algo de concordia ver que fuerzas diferentes pueden hacer algo útil, necesario y conveniente para la humanidad. Siglos después, también Zamora está reivindicando esa concordia con este congreso. Yo no sé si llamo concordia, yo nunca he creído que los zamoranos hayan sido antijudíos. Hubo un congreso, pero este congreso fue mandado a hacer por el arzobispo de Santiago. Y lo que hicieron en este congreso fue lo que se decía ya un siglo antes, ya el concilio de Arles. Es decir, que estaban obligados. O sea, no hablemos mal del clero, no hablemos mal del pueblo zamorano, pero sí había unos religiosos que tenían ahí un Cristo de la Misericordia y que, como predicaban bien, pues molestaban tanto al clero como al pueblo. Pues nada, muchas gracias, Leandro, un placer y un lujo tenerte en Zamora con nosotros. Para mí es un honor.